encontró a 20 hombres con abrigos negros de pie en un círculo perfecto alrededor de la tumba de su padre a medianoche. Lo que no sabía era que la deuda que él venía a saldar ataría su destino al de él para siempre, y tanto vampiros como humanos la cazarían por ello. Las puertas del panteón no debieron haber estado abiertas a medianoche. Lupita Chávez se paró en la entrada oxidada del Panteón Jardines del Recuerdo, el programa del funeral de su padre, aún arrugado en el bolsillo de su abrigo. Una semana. Había pasado exactamente una semana desde que habían bajado a don Ricardo Chávez a la fría tierra del Estado de México, y ella no había podido dormir una sola noche. El insomnio no era solo por el duelo, aunque Dios sabe que había de sobra. Eran los sueños. Cada noche la misma visión. Su padre de pie al pie de su cama, los labios moviéndose con urgencia pero sin emitir sonido. Detrás de él, las sombras se extendían por la pared de su habitación, tomando la forma de hombres con abrigos largos. Eran las 11:30 p.m. de un martes, caminando por una puerta de panteón sin seguro que el jardinero juraba que cerraba todas las noches a las 6. El aire de octubre le caló su delgada chamarra mientras recorría el sinuoso camino hacia la tumba de su padre. Hojas secas crujían bajo sus tenis. A lo lejos, el viejo roble cerca de la tumba de su padre se mecía con el viento, sus ramas arañando el cielo como dedos esqueléticos. Había traído un termo de café, el favorito de su padre, el tipo que él preparaba cada domingo por la mañana con demasiado azúcar y un chorrito de crema. Era una tontería, quizás, pero el duelo te hacía hacer cosas tontas. Te hacía hablar con lápidas, te hacía conducir 40 minutos en medio de la noche, porque ya no soportabas el silencio en tu departamento. Lupita rodeó la última curva del camino, y sus pasos vacilaron. El roble no se mecía solo. 20 figuras estaban de pie en un círculo perfecto alrededor de la tumba de su padre, tan inmóviles que podrían haber sido estatuas. Cada uno vestía un largo abrigo negro que les llegaba a los tobillos, la tela intacta por el viento que azotaba el panteón. Sus rostros eran pálidos, increíblemente pálidos, captando la luz plateada de la luna llena como mármol pulido. El termo se le resbaló de la mano a Lupita, el café salpicando el camino. Ninguno se movió. Ninguno parecía siquiera respirar. En el centro del círculo, directamente sobre la lápida de su padre, se arrodilló un hombre que hacía que los demás parecieran ordinarios. Su cabello era negro azabache, cayéndole más allá de los hombros de una manera que debería haber parecido desaliñada, pero que en cambio parecía deliberadamente salvaje. Llevaba el mismo abrigo negro, pero el suyo estaba abrochado con botones plateados que brillaban como estrellas. Incluso desde 6 metros de distancia, Lupita pudo ver que su piel tenía una cualidad de otro mundo. No solo pálida, sino luminiscente como si estuviera iluminada desde dentro. Sostenía algo en la mano, una rosa, rojo carmesí y fresca, como si acabara de ser cortada. El corazón de Lupita le martilleaba contra las costillas. Debía correr. Cada instinto le gritaba que se diera la vuelta y corriera de regreso a su coche, pero sus pies permanecieron plantados en el suelo, y su voz, cuando finalmente salió, sonó más fuerte de lo que se sentía. ¿Qué demonios hacen en la tumba de mi padre? 20 pares de ojos se volvieron hacia ella al unísono perfecto. El movimiento era demasiado sincronizado, demasiado fluido, demasiado inhumano. El hombre arrodillado no levantó la vista de inmediato. En cambio, colocó la rosa roja con cuidado sobre la lápida de granito, sus dedos deteniéndose en las letras talladas del nombre de su padre. Don Ricardo Chávez, padre y amigo amado. La deuda debe ser pagada en su totalidad, dijo el hombre suavemente, su voz viajando a través de la distancia con una claridad imposible. Tenía una cualidad musical, como campanillas de viento hechas de cristal. La mano de Lupita se deslizó hacia su teléfono en el bolsillo. Voy a llamar a la policía. El hombre finalmente levantó la vista y a Lupita se le cortó la respiración. Sus ojos eran rojos, no inyectados en sangre, no marrones que captaban mal la luz, carmesí puro, como rubíes a la luz de una flama. Se fijaron en ella con una intensidad que le erizó la piel. Tu padre me salvó la vida, continuó, poniéndose de pie con un movimiento suave.
Era alto, de al menos 90 metros, y se movía con la gracia de un depredador. Hace 20 años, don Ricardo Chávez me dio algo que nadie más me daría: una oportunidad. Mi padre no conocía a nadie como usted. Pero incluso mientras lo decía, Lupita recordó el estudio cerrado, el cajón que su padre nunca le dejó abrir, la forma en que a veces se quedaba mirando por la ventana por la noche, observando la calle como si esperara a alguien. El hombre dio un paso adelante y el círculo de figuras se movió con él, manteniendo su formación perfecta. Él me conocía mejor que nadie. Fue el único humano que alguna vez me miró y vio a una persona en lugar de un monstruo. Humano. La palabra se le escapó a Lupita antes de que pudiera detenerla. Una sonrisa triste cruzó el rostro del hombre. Mi nombre es don Emiliano Rojas. Soy, o fui el rey de las cortes vampíricas del Oriente. Señaló a las figuras a su alrededor. Estos son mis guardias. Hemos venido a cumplir un juramento que tu padre y yo hicimos hace 2 décadas. Lupita se rió. Un sonido agudo y frágil. Vampiros, ¿verdad? Y supongo que están aquí para beber mi sangre. No, señorita Chávez. La expresión de don Emiliano se volvió mortalmente seria. Estamos aquí para protegerla. Su padre me salvó la vida cuando mi propia especie me había sentenciado a muerte. A cambio, juré una deuda de sangre, protección eterna para su linaje, para usted. El viento se levantó y el abrigo de uno de los guardias se abrió. Lupita vislumbró lo que parecían armas. No pistolas, sino hojas de diseño antiguo, mangos envueltos en cuero que claramente habían visto siglos de uso. «Está loco», susurró ella, pero su voz temblaba. Don Emiliano inclinó la cabeza estudiándola. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño objeto, lanzándoselo. Lupita lo atrapó instintivamente. Era un reloj de bolsillo, viejo y deslustrado, con un intrincado patrón grabado en la tapa. Lo había visto antes. Su padre lo había tenido en su escritorio, aunque ella nunca lo había visto funcionar. «Ábralo», dijo don Emiliano. Dentro, debajo de las manecillas congeladas del reloj, había iniciales grabadas en la plata. B. A. Valon Aurelius. «Lo guardó todos estos años», murmuró don Emiliano, con algo parecido a la admiración en su voz. «Incluso cuando le dije que no tenía que hacerlo». Lupita levantó la vista, y en ese momento vio más allá de los ojos rojos y la piel pálida, el dolor grabado en el rostro del vampiro. Fuera lo que fuera esto, su tristeza era real. «¿Por qué ahora?», preguntó ella. «¿Por qué venir a su tumba ahora?» «Porque la deuda no está saldada, señorita Chávez, y hay otros, tanto humanos como vampiros, que la querrían muerta para asegurarse de que nunca lo esté». Los ojos de don Emiliano brillaron más intensamente. «Su padre me protegió una vez. Ahora es mi turno de protegerla a usted, lo quiera o no». Antes de que Lupita pudiera responder, uno de los guardias se puso rígido de repente. «Zaire», dijo la figura con voz de mujer aguda y de advertencia, «nos están observando». Don Emiliano se giró bruscamente hacia la línea de árboles, y Lupita siguió su mirada. Por un momento los vio. 3 figuras más en las sombras entre los árboles. Estas estaban agachadas y listas para saltar. «Corra», dijo don Emiliano en voz baja. «¿Qué?». Las sombras estallaron en movimiento, y Lupita finalmente hizo lo que sus instintos le habían estado gritando que hiciera desde que vio por primera vez el círculo de hombres con abrigos negros. Corrió. La puerta se cerró de golpe detrás de ella y echó el cerrojo. Sus manos temblaban tanto que le tomó 3 intentos poner el pestillo de cadena. Había corrido. Dios, cómo había corrido. Por el panteón, pasando filas de lápidas que se desdibujaban a la luz de la luna, sus pies golpeando el camino de grava, mientras gritos inhumanos resonaban detrás de ella. No se había atrevido a mirar hacia atrás, ni cuando escuchó el sonido de cuerpos chocando, ni cuando algo que sonó a metal resonó en la oscuridad, ni siquiera cuando una voz que podría haber sido la de don Emiliano gritó algo en un idioma que no reconoció. Había llegado a su coche, salió disparada del estacionamiento y condujo a casa a 24 kilómetros por hora, por encima del límite de velocidad, revisando su espejo retrovisor cada 3 segundos.
Nada la había seguido, al menos nada que pudiera ver. Ahora, de pie en su pequeño departamento en la colonia Roma, con la espalda pegada a la puerta, Lupita intentó convencerse de que todo había sido una especie de alucinación, psicosis por estrés, un colapso provocado por el duelo, excepto que el reloj de bolsillo todavía estaba en su mano, cálido, sólido y real. Se tambaleó hasta su baño y se salpicó agua fría en la cara, evitando sus propios ojos en el espejo. Cuando finalmente levantó la vista, apenas se reconoció. El cabello revuelto, el rímel corrido, el rostro pálido como esas cosas en el panteón. No es real, susurró a su reflejo. No es real, no es real. Lo repitió como un mantra mientras se ponía el pijama, mientras revisaba cada cerradura de la ventana 2 veces, mientras encajaba una silla debajo del pomo de la puerta de su habitación. Todavía lo repetía, cuando finalmente se desplomó en su cama, aún completamente vestida bajo las sábanas, aferrándose a su teléfono como un salvavidas. Dormir era imposible. Cada crujido del viejo edificio la hacía saltar, cada sombra parecía moverse. Cuando finalmente amaneció a través de sus cortinas, Lupita sintió que había envejecido 10 años en una noche. Se arrastró fuera de la cama, preparó café con manos temblorosas e intentó fingir que todo era normal. Apenas había dado 3 pasos hacia la puerta principal cuando lo vio. Una rosa negra yacía en su felpudo, sus pétalos tan oscuros que parecían absorber la luz. Una gota de lo que parecía rocío matutino se aferraba a un pétalo, excepto que cuando Lupita se inclinó más, se dio cuenta de que no era rocío en absoluto. Era rojo. Junto a la rosa yacía un sobre sellado hecho de papel grueso color crema que parecía pertenecer a un museo. El nombre de su padre estaba escrito en él con una elegante caligrafía fluida. Don Ricardo Chávez, guardián de las viejas costumbres. La taza de café de Lupita se le resbaló de los dedos, haciéndose pedazos en el suelo. Agarró el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel, de la misma calidad antigua, cubierta con la misma hermosa caligrafía. Al que me dio la vida, le devuelvo lo que se debía. La deuda abarca 20 años, pero la sangre recuerda lo que el tiempo olvida. Tu hija lleva tu coraje y tu maldición. No te fallaré, viejo amigo. Aquellos que cazan en la oscuridad ya saben que ella existe. Vendrán por ella como una vez vinieron por ti, pero donde tú estuviste solo, ella no lo estará. El círculo se mantiene. El juramento permanece hasta que la deuda esté saldada. Umbe. A. Lupita lo leyó 3 veces. Su mente iba a 1000 por hora. La caligrafía era anticuada, del tipo que la gente usaba con plumas fuente y práctica cuidadosa, no el garabato apresurado de los tiempos modernos. El papel mismo se sentía antiguo, ligeramente áspero bajo sus dedos, pero fueron las palabras las que le helaron la sangre. ¿Tu maldición? ¿Qué maldición? Su padre había sido profesor de historia de preparatoria, por el amor de Dios. Había entrenado a su equipo de fútbol. Había contado chistes malos de papá y quemado todos los pavos de Acción de Gracias. Él no había sido maldecido. No había conocido reyes vampiros. Él no. El pensamiento de Lupita se detuvo en seco al recordar algo. El estudio cerrado. Después del funeral, había estado demasiado sumida en el dolor para revisar las cosas de su padre. Pero ahora agarró sus llaves y salió por la puerta en minutos, con la carta apretada en la mano. La casa de su padre estaba a solo 20 minutos, una modesta casa de 2 pisos en Coyoacán que siempre olía a libros viejos y pino. Las manos de Lupita temblaban mientras abría la puerta y no podía quitarse la sensación de ser observada al entrar. El estudio estaba en el 2º piso, las puertas aún cerradas con llave como lo habían estado desde la muerte de su padre. Lupita había heredado su llavero y rebuscó entre ellas hasta que encontró la pequeña llave de latón que él nunca le dejó tocar. La cerradura hizo clic al abrirse. El estudio era exactamente como lo recordaba. El escritorio cubierto de papeles, las estanterías repletas de textos de historia, el archivador en la esquina. Pero ahora lo miraba con nuevos ojos, buscando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. El reloj de bolsillo. Todavía lo tenía en su chamarra.
Lupita lo sacó y lo puso sobre el escritorio de su padre, mirando esas manecillas congeladas, las iniciales grabadas dentro, y entonces imposiblemente comenzó a hacer tic-tac. El sonido era suave pero distinto en la casa silenciosa. Tic, 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 marcando segundos que no había contado en años. Las manecillas temblaron, luego se pusieron en movimiento, avanzando como si recuperaran el tiempo perdido. Lupita tropezó hacia atrás, golpeando el archivador. Su codo golpeó algo y escuchó un golpe sordo desde el interior del cajón inferior, un cajón que no debería tener nada porque su padre siempre lo había mantenido cerrado por separado. Ahora se abrió 1 centímetro, revelando una carpeta de manila marcada con una sola palabra en la letra de su padre, Balon. Afuera, el sol de la mañana subía más alto en el cielo, pero en la ventana del estudio reflejado en el cristal, Lupita vislumbró un movimiento en la calle de abajo. Una figura con un abrigo negro estaba debajo del roble frente a la casa de su padre, perfectamente inmóvil, observando. La figura se había ido cuando Lupita pegó la cara a la ventana. Solo una calle vacía, hojas de otoño barriendo el pavimento. Ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Agarró la carpeta de manila con manos temblorosas y estaba a punto de abrirla cuando 3 golpes secos resonaron por la casa. Lupita se congeló. Los golpes volvieron a sonar. Pacientes, acompasados, desde la puerta principal de abajo. Se deslizó por las escaleras con la carpeta apretada contra su pecho y miró por la mirilla. Se le cortó la respiración. Don Emiliano Rojas estaba en el porche de su padre a plena luz del día. Se veía diferente a la luz de la mañana. O más bien, se veía exactamente igual, lo cual era el problema. La misma piel pálida, el mismo cabello oscuro, la misma perfección imposible. Ahora llevaba un abrigo diferente, gris carbón en lugar de negro, pero sus ojos estaban ocultos detrás de gafas de sol oscuras. «Señorita Chávez», dijo sin levantar la voz, sabiendo de alguna manera que ella estaba mirando. «No le haré daño». «Váyase», gritó Lupita a través de la puerta. «Entiendo su miedo». «Dije que se fuera o llamaré a la policía». Hubo una pausa. Luego, en voz baja, «Su padre habría dicho lo mismo. La primera vez que nos conocimos me apuntó con un arma». Un atisbo de sonrisa tocó los labios de don Emiliano. Fue notablemente difícil de convencer. A pesar de sí misma, Lupita entreabrió la puerta, manteniendo el pestillo de cadena puesto. ¿El sol no le hace daño? No. Don Emiliano se quitó las gafas de sol, revelando esos ojos carmesí. A la luz del día parecían casi Borgoña como vino tinto. Ese mito en particular nos causa una diversión infinita. Simplemente preferimos la noche. Es más fácil moverse sin ser vistos. ¿Qué quiere? Cumplir mi juramento a su padre. La expresión de don Emiliano se volvió seria. Esas figuras que vio anoche no eran de mi gente. Eran rastreadores de las Cortes del Poniente. Ahora saben de usted, señorita Chávez. Saben que es la última del linaje de don Ricardo Chávez. ¿Por qué les importaría? Porque matarla anularía la deuda de sangre, y a ciertos vampiros les gustaría mucho que eso sucediera. Miró por encima del hombro, escaneando la calle tranquila. ¿Puedo pasar? Esta conversación sería mejor tenerla dentro. ¿De verdad cree que voy a invitar a un vampiro a la casa de mi padre? Otro mito. Me temo, no necesitamos invitaciones. Don Emiliano inclinó la cabeza, aunque es de buena educación preguntar. Antes de que Lupita pudiera responder, simplemente atravesó la puerta. No a través de la madera misma, sino más rápido de lo que sus ojos podían seguir. En un momento estaba afuera, al siguiente estaba en el vestíbulo de su padre, quitándose el polvo imaginario de su abrigo. Lupita tropezó hacia atrás y de repente un pequeño bote estaba en su mano, gas pimienta, que había sacado de su bolso. Lo apuntó hacia él con manos temblorosas. «Aléjese». Don Emiliano levantó las manos lentamente. «Señorita Chávez». Ella le roció directamente en la cara. Él ni siquiera se inmutó. El spray le dio de lleno, y él simplemente se quedó allí parpadeando una vez, luego 2. Una gota del químico le corrió por la mejilla como una lágrima. «Eso fue desagradable», dijo con suavidad, «pero en última instancia ineficaz». La mente de Lupita,
Iba a 1000 por hora. La luz del sol no funcionaba. El gas pimienta no funcionaba. ¿Qué más? Retrocedió hacia la cocina donde su padre guardaba. El bloque de cuchillos tampoco ayudará, dijo don Emiliano, siguiendo sus pensamientos con una precisión inquietante. Ni la sartén de hierro, el extintor de incendios o el crucifijo supuestamente bendito que su padre guardaba en el cajón. Don Ricardo los probó todos. Esa sonrisa triste de nuevo. Fue muy minucioso. Entonces, como él... Lupita se detuvo dándose cuenta de lo que estaba a punto de preguntar. ¿Cómo su padre obligó a un rey vampiro a hacer un trato? ¿Qué tipo de influencia tenía un profesor de preparatoria? Su padre no me amenazó, señorita Chávez, me salvó. Don Emiliano se movió a la sala de estar y se sentó en el sillón de su padre, con familiaridad natural. Hace 20 años las cortes vampíricas fueron a la guerra, las viejas alianzas se desmoronaron, nuevos poderes surgieron, y yo hice enemigos, poderosos. Se recostó y por un momento pareció antiguo, cargando el peso de siglos. El tribunal me sentenció a ejecución por estaca solar, dejándome atado con cadenas de plata para arder al amanecer. Me colocaron en una bodega abandonada en la zona industrial, esperando que me convirtiera en cenizas con la salida del sol. Pero no lo hizo, dijo Lupita en voz baja, atraída por la historia a pesar de sí misma. A las 5:00 am, un profesor de historia llamado don Ricardo Chávez irrumpió por una puerta con candado con una pata de cabra. La voz de don Emiliano se suavizó con el recuerdo. Había estado rastreando actividad inusual en el área durante semanas. Tenía teorías sobre lo sobrenatural, cuadernos llenos de investigación. Pensó que estaba salvando a una víctima de secuestro, y cuando se dio cuenta de lo que yo era, no corrió, no gritó. Don Emiliano rió, un sonido de genuina calidez. Luego me echó una lona encima, me cargó en una camioneta familiar y me llevó a un lugar seguro. Lupita se hundió en el sofá con la carpeta aún en sus manos. Eso es una locura. Su padre era muchas cosas, señorita Chávez. Loco no era una de ellas, al menos no siempre. Don Emiliano se inclinó hacia adelante. Me escondió durante 3 días mientras el tribunal me buscaba, me alimentó, escuchó mi historia, y luego, cuando fue seguro, me ayudó a contactar aliados que pudieran protegerme. No pidió pago, no quería poder ni inmortalidad, solo dijo que todos merecen un juicio justo, incluso los vampiros. Entonces, juró proteger a su familia. Juré una deuda de sangre, el juramento más sagrado en la cultura vampírica. La vida y el linaje de su padre quedaron ligados a los míos. Su seguridad, mi responsabilidad, su muerte. Los ojos de don Emiliano se oscurecieron. Lo sentí en el momento en que su corazón dejó de latir. Cada vampiro vinculado a mí lo sintió, y ellos supieron. ¿Supieron qué? ¿Que la deuda ahora recae en usted? Don Emiliano se puso de pie de repente tenso, y eso la convierte en la humana más protegida o más casada de Norteamérica. Un sonido vino de afuera, chirrido de llantas, múltiples vehículos. Don Emiliano se movió a la ventana en un borrón, todo su cuerpo se puso rígido. Nos encontraron. ¿Quiénes? La ventana de la sala estalló hacia adentro en una lluvia de cristales. Don Emiliano estaba frente a ella antes de que el cristal terminara de caer. Su cuerpo era un escudo entre Lupita y lo que había atravesado la ventana. No algo, alguien. Una figura pálida se agachó entre los escombros, los ojos brillando ámbar en la tenue luz. Corte del poniente, siseó don Emiliano. Lupita, agáchate. Pero ella ya se estaba moviendo. El instinto la impulsaba hacia las escaleras. Otra ventana se hizo añicos, la de la cocina esta vez. Luego la puerta trasera se astilló con un sonido como un disparo. «¡El estudio!», gritó Lupita. «Hay un...». No terminó. Don Emiliano la agarró por la cintura y de repente se movieron más rápido de lo que la física debería permitir. El mundo se desdibujó a su alrededor. Sintió un momento de ingravidez. Luego estaban en el estudio de su padre. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Don Emiliano empujó el pesado escritorio contra la puerta. Eso no los detendrá mucho tiempo. La ventana. Lupita comenzó a ir hacia ella, pero don Emiliano la agarró del brazo. «Hay 3 más afuera.
Estamos rodeados. Sus ojos escanearon el estudio con precisión táctica. ¿Hay otra salida? La mente de Lupita iba a 1000 por hora. La casa de su padre, el hogar donde había crecido. Conocía cada rincón, cada. El ático, dijo. Hay un pasadizo de acceso que conecta con el techo del vecino. Papá me lo mostró cuando tenía 10 años. Dijo que era nuestra ruta de escape secreta en ese momento. Ella pensó que estaba siendo paranoico. Ahora golpes y gruñidos resonaban desde abajo. El escritorio se arrastró por el suelo cuando algo pesado golpeó la puerta. «Ve», ordenó don Emiliano. «Yo los detendré. Morirás. Soy más difícil de matar de lo que crees». Miró la carpeta que ella aún apretaba en sus manos. «Toma eso. Lo que sea que tu padre guardara sobre mí. Necesitas leerlo para entender». La puerta se agrietó. Gritos inhumanos llenaron el aire. Lupita tomó una decisión en una fracción de segundo. Agarró la mano de don Emiliano. Su piel era fría como el mármol y lo jaló hacia la estantería. Papá no hizo solo una ruta de escape, ven. Ella sacó un libro específico, una historia de la colonia de la bahía de Massachusetts, y la estantería se abrió hacia adentro con un suave clic, revelando un pasaje estrecho detrás de la pared. Don Emiliano se quedó mirando. Tu padre estaba lleno de sorpresas. No tienes idea. Muévete. Se apretujaron en el pasaje justo cuando la puerta del estudio estalló hacia adentro. Lupita cerró la estantería detrás de ellos, sumergiéndolos en la oscuridad. Escuchó la respiración constante de don Emiliano a su lado, o más bien no la escuchó. Él no estaba respirando en absoluto. Hay una escalera a unos 3 metros más adelante, susurró ella, tanteando en la oscuridad. Su mano encontró los peldaños de metal. Lleva al ático. El pasadizo de acceso sale por un panel suelto en el lado este. Subieron en silencio, el corazón de Lupita martilleando, los sonidos de destrucción amortiguándose debajo de ellos. Cuando llegaron al ático, una luz polvorienta se filtraba por las rendijas de los paneles del techo. Lupita los guió a través de tablas que crujían, con cuidado de pisar solo las vigas de soporte como le había enseñado su padre. Detrás de ellos, escuchó madera astillándose. Habían encontrado el pasaje. Aquí, ella abrió el panel suelto y el aire frío de la mañana entró. Más allá había una distancia de 1,80 metros hasta el techo del vecino, un salto fácil para un niño jugando a la aventura. Ahora, mirando la caída hacia el camino de concreto de abajo, parecía una locura. Don Emiliano miró la distancia, luego a Lupita. «Confía en mí». Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, él la había levantado como si no pesara nada y saltó. Cruzaron la distancia con una gracia imposible, aterrizando en silencio en el techo del vecino. Don Emiliano la bajó suavemente, y corrieron, saltando de techo en techo hasta que estuvieron a 3 casas de distancia. Solo entonces se detuvo escuchando atentamente. «No nos siguen», dijo. Las piernas de Lupita cedieron, y se sentó con fuerza sobre las tejas, la carpeta aún milagrosamente en su mano. Todo su cuerpo temblaba de adrenalina. ¿Qué demonios fue eso? Un intento de asesinato, burdo y desesperado. No es el estilo habitual de la corte del poniente. Don Emiliano frunció el ceño, escaneando el horizonte. Alguien quiere que mueras rápidamente antes de que pueda protegerte por completo. Esto es una locura. Todo esto es una locura. Lupita miró la carpeta en sus manos, la letra de su padre destacando en la pestaña. Soy analista de datos. Trabajo en un cubículo. Almuerzo en la misma tienda de sándwiches todos los días. No soy. No soy parte de una guerra de vampiros. Ahora lo eres. Don Emiliano se sentó a su lado, luciendo de alguna manera regio incluso en un techo suburbano. Con manos temblorosas, Lupita abrió la carpeta. Dentro había fotografías, docenas de ellas. La primera mostraba a un joven con uniforme de la Primera Guerra Mundial, de pie junto a una figura que reconoció de inmediato. Don Emiliano, luciendo exactamente como ahora, vestido con equipo militar antiguo. La siguiente los mostraba en la década de 1950, apoyados en un coche clásico. Luego la década de 1980, en lo que parecía una instalación de armas. Su padre y don Emiliano juntos a lo largo de las décadas. «¿Cómo?», respiró Lupita.
Papá solo tenía 56 años cuando murió. Esos no son tu padre. Mira más de cerca. Ella lo hizo. Los rostros eran similares pero diferentes. El soldado tenía la nariz distintiva de su abuelo. El hombre junto al coche tenía la barbilla de su tío abuelo, el de la instalación. Ese es mi padre, susurró, reconociendo la sonrisa torcida que había conocido toda su vida. Parecía tener unos 25 años en la foto, aunque estaba fechada en 2003. Pero ya tenía 34 años entonces. Se ve más joven. Don Emiliano terminó. La deuda de sangre funciona en ambos sentidos, señorita Chávez. Cuando juré proteger el linaje de su padre, una parte de mi fuerza vital quedó ligada a su familia. Ralentizó su envejecimiento, extendió su vitalidad. Su voz bajó. Debería haberlo mantenido vivo por otros 50 años, pero algo salió mal. Lupita sacó más documentos, informes militares clasificados, recortes de periódicos sobre desapariciones inexplicables, un mapa marcado con círculos rojos a lo largo de la costa este, y debajo de todo, una carta con la letra de su padre fechada 3 semanas antes de su muerte. Lupita, si estás leyendo esto, me he ido. Lamento no haberte dicho la verdad. Pensé que te estaba protegiendo, pero ahora veo que la ignorancia no es seguridad. Todo lo que hice, cada elección que tomé, fue para prepararte para este momento. Las clases de defensa personal que te hice tomar, el entrenamiento de supervivencia disfrazado de viajes de campamento, los idiomas que insistí que aprendieras. No estaba siendo paranoico, estaba siendo un padre. Confía en el rey. No le temas. Don Emiliano Rojas es lo más parecido a un hermano que he tenido, aunque él nunca lo admitiría. Te mantendrá a salvo, incluso si le cuesta todo. El reloj es la clave. Cuando se detiene, la deuda termina. Pero hasta entonces, estás ligada a él como yo lo estuve, como mi padre lo estuvo, como su padre lo estuvo antes que él. Nuestra familia ha guardado un secreto durante generaciones, Lupita, y ahora esa carga recae en ti. Te amo. Lo siento, papá. Lupita miró a don Emiliano. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha estado mi familia ligada a usted? Los ojos carmesí de don Emiliano contenían una tristeza infinita. Desde 1887, cuando tu tatarabuelo me sacó de una iglesia en llamas. Eso es, Lupita hizo los cálculos, esos son 4 generaciones, 5, contándote a ti. Don Emiliano desvió la mirada. Tu familia me ha salvado la vida 5 veces a lo largo de 138 años. Y cada vez la deuda se hace más profunda. Cada vez debo más de lo que jamás podré pagar. Su voz se quebró. Tu padre estaba tratando de terminarla, de romper el ciclo. Por eso murió. Señorita Chávez, ¿qué? La deuda me está matando. Y a cualquiera que esté ligado a mí. Las manos de don Emiliano se apretaron en puños. Tu padre descubrió la única manera de liberarnos a ambos. Pero murió antes de poder completar el ritual. Debajo de ellos sonaron sirenas. La policía respondía a las llamadas de los vecinos sobre el allanamiento. Necesitamos movernos, dijo don Emiliano, poniéndose de pie. Y necesito mostrarte algo. Lupita miró las fotografías, la carta de su padre, al rey vampiro que de alguna manera se había entrelazado en la historia de su familia durante más de un siglo. Ella tomó su mano. Las ruinas de la catedral se alzaban como dientes rotos contra el cielo vespertino, escondidas en lo profundo de los bosques al oeste de Querétaro. Lupita había pasado por esta zona 100 veces, y nunca había notado la estructura de piedra desmoronada que acechaba detrás de los árboles crecidos. Nadie la ve a menos que queramos que la vean, explicó don Emiliano, mientras se acercaban a pie, habiendo dejado el coche de Lupita a 1 kilómetro de distancia. Tu padre lo llamó percepción selectiva, un truco de luz y sombra. Magia, dijo Lupita rotundamente. Supervivencia. Don Emiliano apartó una maraña de enredaderas secas, revelando una entrada arqueada. Después del primer intento del tribunal contra mi vida, tu padre me trajo aquí. Dijo que era una antigua iglesia puritana abandonada en el siglo XVIII, olvidada por la historia.
el escondite perfecto. Entraron y a Lupita se le cortó la respiración. Desde afuera, la catedral parecía una ruina. Por dentro era algo completamente diferente. El espacio se había transformado en un gran salón. Las paredes de piedra restauradas y talladas con intrincados patrones, la luz de las velas parpadeando desde candelabros de hierro, tapices colgando entre los arcos góticos. En el centro, una mesa circular rodeada de sillas de respaldo alto. Y de pie, alrededor de esa mesa, esperando, estaban los 20 guardias de don Emiliano. Todos se giraron al unísono cuando don Emiliano entró, y al unísono se arrodillaron. «Sire», dijeron al unísono, con las cabezas inclinadas. Lupita nunca se había sentido más fuera de lugar en su vida. Estaba de pie con sus jeans y tenis, su chamarra manchada de café, junto a seres que parecían haber salido de una pintura renacentista. Cada guardia era hermoso de esa misma manera antinatural, demasiado perfectos, demasiado inmóviles, demasiado de otro mundo. «Levántense», ordenó don Emiliano suavemente. Señaló a Lupita. «Ella es Lupita Chávez, hija de don Ricardo, nieta de don Marcos, bisnieta de don Guillermo. Ella lleva el linaje que nos ha protegido durante 5 generaciones. La tratarán como me tratarían a mí». Una mujer dio un paso adelante, la misma que los había advertido en el panteón. Tenía rasgos afilados, cabello rubio plateado recogido severamente y ojos color hielo. «Mi rey, con respeto, ella es humana, frágil. ¿Cómo podemos protegerla cuando apenas puede protegerse a sí misma? General Ximena». La voz de don Emiliano contenía una advertencia. «Cuestionas mi juicio. Cuestiono la sabiduría de la deuda de sangre misma». Los ojos fríos de Ximena se fijaron en Lupita. «Durante 138 años, tu vida ha estado atada a mortales que mueren en meras décadas. Cada muerte te debilita. Esta no será diferente». «La general Ximena dice la verdad, mi señor», dijo otro guardia, un hombre alto de piel oscura y cicatrices tribales marcando sus mejillas. «Te hemos visto desvanecerte con cada generación». «El general Pedro tiene razón», dijo don Emiliano, y Lupita escuchó el cansancio bajo sus palabras. «La deuda me está matando». La cámara quedó en silencio sepulcral. Lupita observó a los vampiros intercambiar miradas, siglos de lealtad en conflicto, con la preocupación en sus rostros inmortales. Entonces, ¿por qué continuar? Lupita encontró su voz, sorprendiéndose a sí misma. Si esta deuda lo está matando, ¿por qué no simplemente la deja ir? ¿Se aleja? 20 pares de ojos se volvieron hacia ella. Algunos curiosos, algunos hostiles, todos inhumanos. Don Emiliano se movió a la mesa circular y colocó sus manos sobre su superficie. «Porque juré un juramento, y porque tu familia me ha dado algo más valioso que la inmortalidad». Miró a su corte reunida. «Me dieron un propósito. Cada vez que un Chávez me ha salvado la vida, vieron más allá del monstruo. Vieron a alguien que valía la pena salvar», señaló a los guardias. «Muéstrenle». La general Ximena dio un paso adelante, sacando una hoja curva de su cinturón. Antes de que Lupita pudiera inmutarse, la vampira se cortó la palma de la mano. Sangre oscura brotó, no roja, sino borgoña profunda, casi negra. «La sangre recuerda», dijo Ximena, y goteó su sangre sobre la superficie de la mesa. La sangre no se acumuló ni se extendió. En cambio, comenzó a brillar, trazando patrones sobre la mesa de piedra, símbolos y líneas que formaban un mapa. No un mapa, un árbol genealógico. Lupita se acercó hipnotizada. En las raíces del árbol había un nombre, don Guillermo Chávez, 1887. «Tu tatarabuelo me salvó de cazadores de brujas», explicó don Emiliano, señalando la primera conexión. «Le di una gota de mi sangre en gratitud, práctica estándar para sellar una deuda. Pero tu ancestro tenía un don raro. Su cuerpo aceptó la esencia vampírica sin transformarse. En cambio, se adaptó». «¿Qué significa eso?», susurró Lupita. «Significa que tu linaje lleva cantidades mínimas de esencia vampírica». El mapa de sangre de Ximena pulsó, y Lupita vio nuevas líneas aparecer, cada una mostrando a un miembro de la familia Chávez conectado a don Emiliano a lo largo de las décadas. Con cada generación,
El vínculo se profundizó. La sangre de tu abuelo salvó al rey del envenenamiento por plata. La sangre de tu tío lo curó después de una emboscada del tribunal. ¿Y tu padre? Tu padre me dio su sangre para curar una maldición, terminó don Emiliano con la voz pesada. Hace 20 años, un vampiro rival me infectó con una podredumbre, una enfermedad sobrenatural que nos destruye lentamente desde dentro. La sangre humana suele ser fatal de consumir, pero la sangre de tu padre, que ya llevaba mi esencia, funcionó, me salvó. Pero los unió aún más profundamente, se dio cuenta Lupita, con el horror asomando. ¿Y ahora qué? ¿Está conectado a mí? Don Emiliano la miró a los ojos. Tu latido resuena en mi mente a cada momento. Cuando tienes miedo, lo siento. Cuando te hieren, sangro. Estamos vinculados, Lupita Chávez, lo queramos o no. Un vampiro más joven, que apenas parecía tener 20 años con una maraña de rizos rojos, habló nerviosamente. Sire, hay algo más que ella necesita saber sobre el punto final. Miguel, advirtió don Emiliano. Ella merece la verdad, insistió Miguel. La deuda no solo te está desvaneciendo, está alcanzando una masa crítica. En textos antiguos, las deudas de sangre que abarcan tanto tiempo. ¿Qué? Exigió Lupita. La cámara quedó en silencio sepulcral. Finalmente, el general Pedro habló, su voz profunda llenando el espacio. En destrucción mutua, cuando la deuda alcanza su punto final, tanto el que hizo el juramento como el heredero del linaje perecen. Tu fuerza vital y la suya se consumirán mutuamente, sin dejar nada. Lupita sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede esto? Don Emiliano se dio la vuelta, mirando los vitrales de la catedral. Las señales ya han comenzado. Mi poder se desvanece día a día. El reloj de tu padre está haciendo la cuenta regresiva. Cuando se detenga. No terminó. ¿Cuánto tiempo? La voz de Lupita era apenas un susurro. Basado en el deterioro actual, dijo Jimena clínicamente. 3 semanas, quizás 4. Entonces tengo un mes de vida. Lupita rió, un sonido frágil. Porque mi tatarabuelo fue un buen samaritano. Puede haber otra manera, dijo Miguel rápidamente. Los textos antiguos mencionan un ritual. El ritual requiere un sacrificio. Don Emiliano lo interrumpió bruscamente. No es una opción. ¿Qué sacrificio?, exigió Lupita. Nadie respondió. Los vampiros se miraron entre sí, luego a su rey, siglos de secretos pasando entre ellos en miradas. Díganme, dijo Lupita, y se sorprendió por la firmeza en su propia voz. Don Emiliano finalmente se volvió para mirarla, y ella vio algo en sus ojos carmesí que no había esperado. La única forma de romper una deuda de sangre de esta magnitud, dijo en voz baja, es que el último heredero vivo entregue voluntariamente su fuerza vital al que hizo el juramento. Transfusión completa. Tu sangre, tu esencia, tu misma alma absorbidas en la mía. Sus manos se apretaron. Me salvaría, restauraría mi poder completo y te mataría al instante. ¿Y si me niego, ambos morimos cuando la deuda alcanza su punto final? Lupita miró a los 20 vampiros, seres antiguos que se habían arrodillado ante ella momentos antes, que habían protegido a generaciones de su familia. Pensó en la carta de su padre, en 4 generaciones de Chávez dando su sangre para salvar a un rey vampiro. Así que mis opciones son morir en un mes naturalmente, o morir ahora para salvarlo a usted. Ella rió de nuevo, más áspera esta vez. Vaya protección. Hay una tercera opción, dijo una voz fría desde la entrada de la catedral. Todos se giraron. De pie en la puerta había un vampiro que Lupita no había visto antes. Alto y de rasgos afilados, con cabello como oro hilado y ojos que ardían con fuego ámbar. A diferencia de los guardias de don Emiliano, que vestían ropa moderna debajo de sus abrigos, este vestía una armadura negra pura de aspecto medieval. «Señor Beric», dijo don Emiliano, su voz bajando a un gruñido. Beric sonrió, mostrando los colmillos. «Pero vine de todos modos, y traigo un mensaje de las Cortes del Poniente». Sus ojos se fijaron en Lupita. «Mata a la chica ahora antes de que la deuda se complete. Tu muerte sería inconveniente para nuestra especie, mi señor. Pero si ella muere primero,
La deuda se anula y tú sobrevives. 20 vampiros desenvainaron sus armas en perfecta sincronización. El sonido del acero resonó por la cámara. Beric no se inmutó. Piensa con cuidado, don Emiliano. ¿Una vida humana o el rey de las cortes del Oriente? ¿Cuál importa más? Don Emiliano se movió más rápido de lo que los ojos de Lupita podían seguir, cruzando la cámara en un borrón y estampando a Beric contra la pared de piedra. El impacto agrietó las piedras antiguas, el polvo lloviendo a su alrededor. ¿Te atreves?, siseó don Emiliano, su mano alrededor de la garganta de Beric. Beric solo sonrió, impasible por la mano que le aplastaba la tráquea. No la estoy amenazando, mi rey. Le estoy ofreciendo la supervivencia. Algo a lo que su sentimentalismo parece haberlo cegado. Retírate, Beric. La voz de don Emiliano era mortalmente silenciosa. Esta es tu única advertencia. ¿O qué? ¿Me matarás? Beric rió, un sonido áspero. Apenas puedes mantenerte en pie. Puedo oler la decadencia en ti, don Emiliano. La podredumbre que crees haber curado ha vuelto, mutando. La sangre humana que te salvó hace 20 años ahora es veneno en tus venas. Lupita lo vio entonces. El ligero temblor en la mano de don Emiliano, la forma en que cambió su peso casi imperceptiblemente. Estaba más débil de lo que parecía. Las Cortes del Poniente han dejado clara su posición, continuó Beric. Termina esta farsa de deuda de sangre, o la terminaremos por ti. La chica muere, tú vives. Las Cortes del Oriente y del Poniente finalmente podrán unirse como debimos haberlo hecho hace siglos. ¿Unidos bajo el dominio del Poniente, quieres decir?, escupió la general Jimena. Con Beric como rey títere. Los ojos ámbar de Beric se dirigieron a ella. Cuidado, general. Tu lealtad a un rey moribundo puede ser admirable, pero también es insensata. Volvió a mirar a don Emiliano. No soy tu enemigo. Te estoy ofreciendo una salida, déjame llevarme a la chica. Rápido e indoloro. Serás libre. No. El agarre de don Emiliano se apretó y Beric realmente hizo una mueca. La familia Chávez me ha protegido durante 5 generaciones. No pagaré esa deuda con un asesinato. Entonces morirás por orgullo. La sonrisa de Beric se desvaneció. Y cuando lo hagas, las Cortes del Oriente caerán. ¿Vale una humana la destrucción de todo lo que has construido? Don Emiliano lo soltó, retrocediendo. Vete, piénsalo, dijo Beric, enderezando su armadura. Tienes 3 semanas, quizás menos. Sus ojos encontraron a Lupita al otro lado de la cámara. Estaré esperando, señorita Chávez. Cuando su rey finalmente se dé cuenta de la verdad, lo haré rápido. Eso es más misericordia de la que la mayoría de los humanos reciben. Desapareció, no se fue caminando, sino que simplemente dejó de estar allí, dejando solo un remolino de polvo levantado. La cámara estalló en voces airadas. Vampiros discutiendo sobre lo que significaba la aparición de Beric. Si las Cortes del Poniente realmente atacarían, ¿cómo proteger a su rey? Lupita lo escuchó todo como si estuviera bajo el agua, su mente dando vueltas. Iba a morir en 3 semanas, cuando la deuda los consumiera a ambos, o antes si alguien decidía que ella no valía la pena el problema. ¡Basta! La voz de don Emiliano atravesó el caos. Los vampiros guardaron silencio. Lupita necesita descansar. Jimena, prepara las cámaras inferiores. Pedro, duplica la guardia perimetral. Miguel. Hizo una pausa, balanceándose ligeramente. Sire. Miguel se apresuró hacia adelante cuando las rodillas de don Emiliano cedieron. Lupita se movió sin pensar, agarrando el brazo de don Emiliano. En el momento en que lo tocó, un dolor le atravesó el pecho, agudo y ardiente, como si su corazón estuviera siendo apretado en un tornillo de banco. Jadeó, y los ojos de don Emiliano se abrieron. «No», comenzó, pero ya era demasiado tarde. El mundo estalló en sensaciones. Lupita sintió todo lo que don Emiliano sentía, la lenta decadencia que lo carcomía por dentro, el drenaje constante de la deuda de sangre tirando de su esencia, el peso de 300 años de recuerdos y arrepentimientos, y debajo de todo, una necesidad desesperada y dolorosa de protegerla, tan fuerte que rayaba en la locura. Luego se fue, y ella estaba de rodillas, jadeando. «El vínculo», dijo el general Pedro sombríamente, «se está acelerando».
Don Emiliano se apartó de ella, su rostro pálido incluso para un vampiro. Lo siento, debí haberte advertido que no me tocaras. El contacto físico fortalece el vínculo. ¿Qué fue eso? Las manos de Lupita temblaban. Lo sentí todo, y yo te sentí a ti. Don Emiliano parecía conmocionado. Tu miedo, tu ira, tu determinación de sobrevivir. Se volvió hacia sus generales. Se nos acaba el tiempo, el ritual. Necesitamos intentarlo. No, protestó Miguel. Sire, el ritual requiere. Sé lo que requiere. La mandíbula de don Emiliano se tensó. Pero puede haber una manera de modificarlo para transferir suficiente esencia y estabilizarme sin matarla. Jimena negó con la cabeza. Los textos son claros. La transferencia parcial nunca ha tenido éxito. Es todo o nada. Entonces, haremos que tenga éxito. Don Emiliano se movió hacia un arco de piedra en la parte trasera de la catedral. Lupita, ven conmigo. El resto de ustedes preparen el santuario de abajo. Comenzamos a medianoche. Lupita siguió a don Emiliano por una escalera de caracol tallada en la roca debajo de la catedral. El aire se volvió más frío con cada paso, y extraños símbolos brillaban débilmente en las paredes, amuletos de protección. Ella lo supo de alguna manera, aunque no tenía idea de cómo. Emergieron en una vasta cámara subterránea. En su centro había una plataforma elevada, cubierta de intrincados grabados, y en esa plataforma un círculo hecho de lo que parecía plata y sal. «Aquí es donde tu padre realizó el ritual hace 20 años», dijo don Emiliano en voz baja, «donde me dio su sangre y nos unió más profundamente que cualquier Chávez antes que él». Lupita se acercó al círculo, viendo manchas oscuras en la piedra. ¿Cuánta sangre le dio? Casi toda. La voz de don Emiliano era pesada de vieja culpa. Habría muerto si yo no hubiera usado mi propia esencia para curarlo. Fue entonces cuando descubrimos la verdad. Nuestra sangre se había fusionado. La suya llevaba mi esencia. El mío llevaba su humanidad. Ya no éramos seres separados, sino dos partes de un todo. Y ahora yo soy parte de ese todo. Sí. Don Ricardo se movió al borde del círculo, arrodillándose. Lupita, necesito que entiendas algo. Este ritual, si lo intentamos, hay una gran probabilidad de que te mate, pero si no lo intentamos, mueres de todos modos. Y yo también. ¿Cuáles son las probabilidades?, preguntó Lupita. Si intentamos la versión modificada, don Ricardo guardó silencio por un largo momento. 10%, quizás menos. ¿Y si hacemos el ritual completo, el sacrificio? 100% de éxito. Yo vivo. Don Pedro. Lupita miró la plataforma manchada de sangre, pensando en su padre arrodillado aquí hace 20 años, desangrándose casi hasta la muerte, por un vampiro que solo había conocido por 3 días. ¿Qué habría estado pensando? ¿Había tenido miedo? ¿O había visto algo en don Ricardo por lo que valiera la pena morir? Muéstrame, dijo finalmente. Muéstrame cómo funciona el ritual. Don Ricardo se levantó y entró en el círculo. Inmediatamente, los grabados comenzaron a brillar, una luz plateada extendiéndose por la piedra como metal líquido. Sacó una hoja de su abrigo de aspecto antiguo, con un mango envuelto en cuero rojo. El ritual requiere sangre entregada libremente, explicó arremangándose. El aire y el quejura sangrando juntos dentro del círculo. Los sigilos canalizaban la esencia, permitiendo que se transfiriera. Se pasó la hoja por la palma. Sangre oscura brotó, y donde goteó en el círculo, la luz plateada se volvió carmesí. En el ritual completo, te drenaría por completo, continuó don Ricardo. Su voz ahora clínica, como si hablara de cualquier cosa menos de su muerte. Tu sangre, tu fuerza vital, tu misma alma, todo absorbido en mí. La deuda se cumpliría, el vínculo se rompería, y yo recuperaría toda mi fuerza. Y en la versión modificada, tomo solo lo necesario para estabilizarme lo suficiente como para frenar la decadencia, darnos tiempo para encontrar otra solución. Pero el vínculo permanece, y tenemos que repetir el ritual cada pocas semanas hasta que... Se quedó callado. Hasta que me quede sin sangre que dar, terminó Lupita.
Muerte a plazos en lugar de todo de una vez. Tiene que haber otra manera. La mano de don Ricardo se apretó alrededor de la hoja. Tu padre estaba investigando algo antes de morir. Creía haber encontrado un método para romper el vínculo sin sacrificio, pero nunca me dio los detalles. Dijo que era demasiado peligroso, que yo nunca lo permitiría. ¿Dónde está su investigación? Eso es lo que no sé. Mantuvo sus notas finales ocultas. Dijo que las revelaría cuando fuera el momento adecuado. Don Ricardo la miró, pero murió antes de poder hacerlo. Pasos resonaron en las escaleras. El general Carlos descendió con expresión seria. Mi rey, tenemos un problema. Don Rogelio no abandonó la zona. Está reuniendo fuerzas en el bosque y... dudó. Interceptamos un mensaje a las cortes occidentales. Está pidiendo un ataque total. A Lupita se le heló la sangre. ¿Cuántos? Al menos 50 vampiros. Carlos los miró a ambos. Nos superan 2-1. Señor, si estuviera en plena forma las probabilidades no importarían, pero tal como está ahora. No necesitó terminar. Todos sabían lo que quería decir. Don Ricardo se estaba muriendo, y al amanecer, don Rogelio tendría una victoria fácil, a menos que realizaran el ritual primero. Don Ricardo se volvió hacia Lupita, y ella vio la angustia en sus ojos carmesí. No te forzaré, pero si no actuamos esta noche. Hacemos el ritual modificado, dijo Lupita, sorprendida por la firmeza en su voz. Ganamos tiempo, encontramos la investigación de mi padre y esperamos que haya una solución real allí. Don Ricardo, mi padre dio su sangre por ti. Yo puedo hacer lo mismo. Se acercó al círculo, luego se detuvo. Pero don Ricardo, cuando encontremos otra manera, y encontraremos otra manera, me vas a contar todo, cada detalle sobre este vínculo, sobre la historia de mi familia, sobre por qué nos has protegido durante 138 años. No más secretos. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de don Ricardo. No más secretos. Extendió su mano a través del círculo brillante. Lupita la tomó y el ritual comenzó. Lupita despertó con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y todo su cuerpo quejándose a gritos. Cada músculo le dolía. La cabeza le latía a reventar, y cuando levantó la mano para protegerse los ojos de la luz, vio el vendaje envuelto en su palma. Gasa blanca manchada con sangre seca. El ritual, el círculo, la sensación de su sangre abandonando su cuerpo, mientras la luz carmesí pulsaba a su alrededor. La esencia de don Ricardo, vertiéndose en ella incluso mientras la suya, fluía hacia él. Se había desmayado a mitad de camino. El dolor era demasiado intenso para soportarlo consciente. «Estás despierta». Miguel apareció en el umbral con una bandeja. «Bien, necesitas comer y beber esto. Es agua mezclada con suplementos de hierro». Y se detuvo. Algo de la sangre del rey. Lupita se incorporó, ignorando cómo le daba vueltas la habitación. «¿Dónde está don Ricardo?» «Encargándose de las fuerzas de don Rogelio. Atacaron al amanecer como prometieron, pero...» Miguel sonrió dejando la bandeja en su regazo. «Digamos que el ritual funcionó mejor de lo que esperábamos. El rey los destrozó como en los viejos tiempos. Don Rogelio se retiró con lo que quedaba de sus vampiros hace aproximadamente 1 hora. El alivio la inundó. Entonces tenemos más tiempo. Quizás don Rogelio no se rinda tan fácilmente». La sonrisa de Miguel se desvaneció. «Pero hay otro problema. Mientras estabas inconsciente, aparecieron humanos». «¿Qué humanos?» «De los que llevan insignias y armas que me dan comezón la piel». Miguel se movió a la ventana, mirando con cuidado. «Han establecido un perímetro a medio kilómetro de distancia. Todavía no se mueven, solo observan». Lupita se quitó las sábanas, ignorando las protestas de Miguel. Se tambaleó hasta la ventana y miró el bosque. Efectivamente, podía verlos. Camionetas negras estacionadas en un área despejada. Figuras con equipo táctico moviéndose entre los vehículos. «¿Quiénes son?», preguntó. El joven rostro de Miguel parecía preocupado. «Están equipados con armas UV, munición de plata y algo más. Recipientes que Carlos dice que huelen a luz solar concentrada. Eso no es posible. Díselo a ellos». Miguel le entregó el vaso de agua rojiza. «Bebe. Perdiste mucha sangre.
Lupita sorbió tratando de no pensar en lo que estaba consumiendo. El líquido sabía metálico, pero no desagradable, y un calor se extendió inmediatamente por su pecho. ¿Cómo saben que estamos aquí? Eso es lo que el rey quiere saber. Pasos en las escaleras anunciaron más llegadas. Don Ricardo entró, seguido por las generales doña Carmen y Carlos. El rey vampiro parecía transformado de la noche anterior. Su piel tenía más color, sus movimientos eran más fuertes, su presencia más imponente, pero sus ojos aún mostraban esa profunda fatiga, como alguien que lleva un peso demasiado pesado para dejarlo por completo. Lupita le asintió. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera donado unos cuantos litros a un vampiro muy convincente. Se puso de pie tambaleándose un poco. Miguel dice que tenemos compañía, de la peor calaña. Don Ricardo se movió a un escritorio en la esquina, extendiendo lo que parecían fotos de vigilancia. Proyecto Eclipse. Tu padre los mencionó en sus notas. Un programa de operaciones encubiertas, iniciado en los años 90, diseñado para convertir elementos sobrenaturales en armas. Fue clausurado después del incidente de Guadalajara en 2004. ¿En qué incidente? Lupita se acercó. Mirando las fotos, mostraban vampiros en jaulas, armas experimentales, documentos marcados con fuertes tachaduras. 12 vampiros capturados y experimentados, dijo Carlos con seriedad. El director del proyecto quería sintetizar la esencia vampírica en un suero que pudiera mejorar a los soldados humanos. Tu padre fue parte del equipo que los expuso, añadió don Ricardo. Nunca me contó nada de esto, susurró Lupita, mirando una foto de su padre más joven con uniforme militar, de pie fuera de lo que parecía una instalación tipo búnker. Te estaba protegiendo. El dedo de don Ricardo tocó otra foto. Este es el coronel Ricardo Hernández, el director del proyecto Eclipse. El testimonio de tu padre lo puso frente a un consejo de guerra. Fue dado de baja deshonrosamente. El hombre de la foto tenía un rostro duro y ojos más fríos. Incluso en una imagen fija, parecía peligroso. Hernández ha estado tratando de reactivar el programa durante años, terminó don Ricardo, y quiere venganza contra la familia Chávez. Sus ojos carmesí se encontraron con los de Lupita. No solo estás atrapada entre cortes vampíricas, estás atrapada entre la política sobrenatural y la humana. Deben haber estado monitoreando la casa de tu padre, añadió Carlos. Vieron el ataque de ayer y nos siguieron hasta aquí. Un silbido agudo interrumpió la conversación. Una señal de advertencia. Otro vampiro apareció en la puerta respirando con dificultad. Mi rey y los humanos se están moviendo. 20 soldados avanzando hacia la catedral. No romperán las protecciones, dijo doña Carmen con confianza. No necesitan hacerlo. La mandíbula de don Ricardo se apretó. Solo necesitan mantenernos atrapados aquí mientras don Rogelio se reagrupa. Se volvió hacia Lupita. Por eso tu padre quería terminar la deuda de sangre. Sabía que estar atada a mí te convertía en un objetivo de ambos lados. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Lupita. Antes de que don Ricardo pudiera responder, una explosión sacudió la catedral. Polvo de piedra llovió del techo y el antiguo edificio gimió. Por la ventana, Lupita vio humo saliendo de la pared este. Romperon las protecciones, dijo Carlos sorprendido. Eso es imposible. Otra explosión más cerca. La ventana se hizo añicos y Miguel apartó a Lupita del cristal. Tienen a alguien que conoce la magia vampírica, se dio cuenta don Ricardo. Alguien que entiende nuestras defensas. Una voz resonó desde afuera, amplificada por un megáfono. Don Ricardo Aurelius, rey de las Cortes Orientales. Aquí el coronel Ricardo Hernández, operaciones especiales de los Estados Unidos. Están dando refugio a una persona de interés en una investigación en curso. Entreguen a Lupita Chávez y nos retiraremos pacíficamente. Mentiroso, siseó doña Carmen. En el momento en que la tengan, la usarán para sacarte. Lo sé. Don Ricardo se movió hacia la puerta. Por eso no les daremos la oportunidad. Doña Carmen, Carlos, evacúen a todos a los túneles del norte. Miguel, quédate con Lupita. ¿Qué vas a hacer? Lupita le agarró el brazo. Hablar con ellos. Don Ricardo le quitó la mano con delicadeza. He pasado 300 años evitando la atención humana. Tu padre entendió que la exposición significaría una guerra. Pero si Hernández me quiere tanto,
Es mejor que se concentre en mí que en ti. Intentarán capturarte, advirtió Carlos. Que lo intenten. La sonrisa de don Ricardo mostró colmillos. El ritual me devolvió la fuerza suficiente para recordar a estos humanos por qué sus ancestros temían la noche. Comenzó a subir las escaleras, pero la voz de Lupita lo detuvo. La investigación de mi padre. ¿Dónde la habría escondido? Don Ricardo se detuvo. Tenía una caja de seguridad, Banco Nacional de México, sucursal Centro, pero no sé el número de la caja ni cómo acceder a ella. Yo sí. Lupita sacó el llavero de su padre de su bolsillo. Lo había tomado de su casa ayer antes del ataque. Entre las llaves había una pequeña de latón, diferente a las demás, con un número grabado 847. Me dio este llavero el día antes de morir, dijo que lo guardara a salvo, que sabría cuándo lo necesitaría. Don Ricardo miró fijamente la llave. Te estaba preparando incluso entonces. Necesitamos llegar a esa caja, dijo Lupita. Lo que sea que haya dentro podría ser nuestra única oportunidad. Otra explosión sacudió la catedral. Voces gritaron afuera, y Lupita escuchó el sonido distintivo de botas sobre piedra. Soldados entrando al edificio. «Vayan», ordenó don Ricardo. «Doña Carmen, llévala a la ciudad. Carlos, tú vienes conmigo». «Señor», doña Carmen comenzó a protestar. «Es una orden general, la vida de Lupita vale más que esta catedral». Los ojos de don Ricardo ardían. «Y si Hernández quiere una guerra, se la daré, y nunca la olvidará». Descendió las escaleras como un ángel vengador, Carlos siguiéndolo. Momentos después, Lupita escuchó gritos humanos, llenos de terror. «Necesitamos movernos ahora», dijo doña Carmen, tirando de Lupita hacia una puerta secreta en la pared trasera. «Los túneles nos llevarán 3 kilómetros al norte». «¿Y don Ricardo?», preguntó Lupita, incluso mientras doña Carmen la arrastraba a la oscuridad de la ruta de escape. «El rey puede valerse por sí mismo. Tú, sin embargo, eres mortal y vulnerable». Los ojos azul hielo de doña Carmen brillaron en la oscuridad. «Y me guste o no, eres la clave para salvarlo». Corrieron por túneles que olían a tierra y a antigüedad. Miguel y otros 3 vampiros los flanqueaban. Detrás de ellos, los sonidos de la batalla se desvanecieron. Disparos, gritos, el estruendo de la piedra cayendo. Cuando finalmente salieron a la luz del día, escondidos por los árboles a 3 kilómetros de la catedral, Lupita se volvió. Podía ver humo elevándose sobre el bosque, escuchar explosiones distantes. «Estará bien», dijo Miguel en voz baja, aunque sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. «Ha sobrevivido a cosas peores», pero Lupita lo sintió a través del vínculo. Dolor, rabia y, debajo de todo, una sombría determinación. Don Ricardo estaba luchando por su vida, y ella estaba huyendo a un banco para encontrar una investigación que quizás ni siquiera ayudara. Tocó el vendaje en su palma, sintiendo su sangre pulsar debajo. Sangre que ahora llevaba la esencia de don Ricardo, así como la suya llevaba la de él. «Vamos», dijo, subiendo al coche que esperaba. «Mi padre murió protegiendo lo que sea que haya en esa caja de seguridad». Mientras se alejaban, Lupita echó un último vistazo al humo que se elevaba sobre los árboles y prometió en silencio: «Volveré por ti». La sucursal del Banco Nacional de México en el centro parecía absurdamente normal. Pisos de mármol, guardias de seguridad con expresiones aburridas, clientes esperando en fila para los cajeros. Lupita sintió como si hubiera pasado de un mundo a otro, de reyes vampiros y catedrales subterráneas de vuelta a la realidad mundana. Excepto que la realidad ahora la estaba cazando por ambos lados. «Quédate cerca», murmuró doña Carmen, su mano apoyada casualmente en el codo de Lupita. Para cualquiera que los observara, parecían amigos haciendo diligencias. Nadie podía ver la hoja oculta en la manga de doña Carmen o los otros 3 vampiros posicionados alrededor del perímetro del banco. Lupita se acercó al mostrador de las cajas de seguridad, con la llave apretada en su palma sudorosa. La empleada, una mujer de mediana edad con gafas de lectura en una cadena, sonrió amablemente. «¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito acceder a la caja 847». La voz de Lupita sonó más firme de lo que se sentía. Era de mi padre, don Daniel Chávez. La sonrisa de la mujer flaqueó un poco.
Lamento su pérdida. Necesitaré ver una identificación y verificar sus derechos de acceso. Lupita le dio su licencia de conducir y el acta de defunción que había llevado consigo desde el funeral. La empleada tecleó lentamente, revisando los registros, y con cada segundo que pasaba, Lupita se sentía más expuesta. La gente de Hernández podría estar en cualquier lugar, observando, esperando. Todo parece estar en orden. Descendieron a la bóveda, una habitación estéril revestida de cajas metálicas. La empleada usó su llave maestra, en combinación con la llave de Lupita, sacando un largo cajón metálico. Tómese su tiempo. Presione el botón cuando termine. Una vez sola, Lupita abrió el cajón con manos temblorosas. Dentro había un diario de cuero, una memoria USB y una fotografía que nunca había visto antes. Su padre y don Ricardo, sentados en el cofre de un coche, ambos riendo. El brazo de su padre rodeaba los hombros de don Ricardo como si fueran hermanos. La primera página del diario tenía una sola línea con la letra de su padre. Si estás leyendo esto, no confíes en nadie, ni siquiera en él. A Lupita se le heló la sangre. ¿No confiar en nadie? Ni siquiera. ¿Se refería a don Ricardo? Hojeó páginas de notas de investigación, diagramas de la estructura de la deuda de sangre, fórmulas químicas que no entendía, y luego, a mitad de una sección titulada La verdad sobre las deudas de sangre, la escritura de su padre se hizo más frenética. Aquí, palabras subrayadas varias veces. Las deudas de sangre no terminan naturalmente en destrucción mutua. Eso es propaganda vampírica diseñada para forzar un sacrificio temprano. Siguió leyendo. He encontrado registros de antiguas deudas de sangre que duraron siglos sin decadencia. ¿La diferencia? Esos vampiros nunca formaron lazos emocionales con sus deudores humanos. Mantuvieron una distancia clínica. Pero don Ricardo se ha acercado demasiado a mi padre. Obligarlo a querer romper el juramento va en contra de todo lo que creo. Pero para salvar a Lupita, tengo que destruir la amistad que he pasado 20 años construyendo. Mañana me reuniré con don Rogelio. Le daré información que pondrá a las cortes vampíricas en contra de don Ricardo. Lo haré parecer débil, corruptible. Él pensó que la deuda de sangre era una maldición ineludible. Pensó que la estaba protegiendo por honor, cuando en realidad pasos resonaron afuera de la bóveda. Demasiados pasos. Lupita agarró el diario y la memoria USB, metiéndolos en su chaqueta. Presionó el botón para la empleada, tratando de mantener su respiración constante, pero la puerta se abrió para revelar no a la empleada, sino a doña Carmen, y detrás de ella 5 vampiros con armadura negra. No eran los guardias de don Ricardo. Estos llevaban la insignia de las cortes occidentales. Lo siento, dijo doña Carmen, y realmente sonaba como si lo sintiera. Pero el general tenía razón. Una vida humana no vale la destrucción de nuestro rey. Lupita retrocedió. Estás trabajando con don Rogelio. Estoy salvando a don Ricardo de sí mismo. Doña Carmen entró en la bóveda. Ha pasado 138 años sacrificando su poder, su posición, su propia vida por una familia de humanos. Esto termina ahora. Don Rogelio me ha prometido que si te entrego, perdonará a las cortes orientales. Todos sobreviven, todos excepto tú. El ritual fue una solución temporal. Tú lo sabes, y yo lo sé. En 3 semanas, ambos estarán muertos de todos modos. Los ojos azul hielo de doña Carmen eran duros. De esta manera solo muere una persona. Son matemáticas simples. Don Ricardo nunca te perdonará, dijo Lupita, aún retrocediendo hacia la pared de las cajas de seguridad. Lo hará eventualmente, cuando esté vivo y fuerte de nuevo, cuando las cortes orientales estén seguras, cuando haya tenido siglos para olvidar a una terca chica humana. Doña Carmen sacó su hoja. Le he servido durante 200 años. Sé lo que necesita mejor que él. Los vampiros de la corte occidental se dispersaron, bloqueando la salida. La mente de Lupita corría. No podía luchar, no podía correr. Pero quizás, doña Carmen. La voz de Miguel resonó desde algún lugar de arriba. Doña Carmen, ¿dónde estás? El rey está. Sus palabras se cortaron en un gorgoteo. Algo pesado golpeó el suelo. Miguel fue leal hasta el final.
La rabia inundó a Lupita, ardiente y feroz, y completamente diferente a todo lo que había sentido antes. Miguel, quien le había traído el desayuno, y había tratado de hacerla sonreír, muerto porque doña Carmen había decidido que la vida de Lupita era prescindible. La rabia debió haberse notado en su cara porque doña Carmen dio un paso atrás. No lo hagas más difícil, entonces. La mano de Lupita encontró el reloj de bolsillo en su chaqueta, el que había empezado a hacer tic-tac después de la muerte de su padre. Lo sacó y en el momento en que su piel tocó el metal, lo sintió. La esencia de don Ricardo ardiendo dentro de ella por el ritual. Respondiendo a su furia, el reloj empezó a brillar. «Eso es imposible», respiró doña Carmen. Lupita lanzó el reloj, voló por el aire y se hizo añicos contra la pared. Y donde se rompió, la luz carmesí explotó hacia afuera, no destruyendo, sino llamando al vínculo. Lupita se dio cuenta, el vínculo de sangre entre ella y don Ricardo. Estaba tirando de él como de un salvavidas, gritando a través de la conexión. «Ayúdame». «Inteligente», admitió doña Carmen, «pero está demasiado lejos. Para cuando llegue, tú estarás». La pared de la bóveda explotó hacia adentro. No la puerta, no una ventana. La sólida pared de mármol simplemente se hizo añicos, y a través del polvo y los escombros entró don Ricardo, sus ojos ardiendo como fuego infernal. Estaba cubierto de sangre, parte suya, la mayoría no. Su abrigo estaba rasgado, su piel mostraba quemaduras de armas V, y se movía con la violencia apenas contenida de un depredador cuyo territorio había sido invadido. «Doña Carmen», dijo en voz baja, y su voz era más aterradora por su suavidad. «Mi rey», comenzó doña Carmen. Los vampiros de la corte occidental se encogieron y hasta doña Carmen dio 3 pasos rápidos hacia atrás. Don Ricardo cruzó el espacio hasta Lupita en 2 zancadas, sus manos suaves a pesar de su furia, mientras la revisaba en busca de heridas. «¿Estás herida?» «No, pero Miguel se está curando arriba. Apuñalado, no muerto». Los ojos de don Ricardo nunca dejaron a doña Carmen, aunque no se podía decir lo mismo de los vampiros que lo atacaron. «Señor, por favor, entienda», dijo doña Carmen, su compostura se resquebrajaba. «Estoy tratando de salvarlo, asesinando a la hija del hombre que me dio la vida». La voz de don Ricardo podría haber congelado océanos. «Traicionando cada juramento que me has hecho. La deuda lo está matando. Lo he visto desvanecerse por décadas, sacrificándose por humanos que mueren en un abrir y cerrar de ojos». Los ojos de doña Carmen brillaron con lágrimas contenidas, la primera emoción que Lupita le había visto. «No puedo verlo morir. No por esto». «Eso», dijo don Ricardo suavemente, «nunca fue tu decisión». Levantó la mano y los vampiros de la corte occidental se convirtieron en cenizas donde estaban, no dramáticamente, no con gritos, sino simplemente dejando de existir. Poder ancestral apenas controlado. Doña Carmen cayó de rodillas. «Señor, usted fue mi general, mi amigo, alguien en quien confié mi vida». La voz de don Ricardo se quebró un poco. «Y la habrías matado a alguien bajo mi protección, llevando mi esencia atada a mi propia alma». «Para salvarlo», susurró doña Carmen. «Nunca pedí ser salvado». Don Ricardo la miró por un largo momento, y Lupita vio dolor genuino en sus ojos carmesí. «Estás desterrada, doña Carmen. Abandona las cortes orientales y nunca regreses. Si te veo de nuevo, la vieja amistad no detendrá mi mano». Doña Carmen se puso de pie lentamente, su rostro pálido incluso para un vampiro. Miró a Lupita y algo casi como una disculpa parpadeó en sus ojos azul hielo. Luego se fue, moviéndose más rápido que la vista. Sola en la bóveda destruida, don Ricardo finalmente se permitió desplomarse. Lupita le agarró el brazo y a través del vínculo sintió el dolor irradiando a través de él, físico y emocional. «¿Don Rogelio?», preguntó. «Se retiró por ahora». La mano de don Ricardo cubrió la suya en su brazo. «Perdieron 15 soldados. El coronel no estará ansioso por volver a atacar sin mejor inteligencia». «Don Ricardo, la investigación de mi padre». Lupita sacó el diario. «Necesitas leer esto».
Pero antes de que pudiera explicar, Carlos apareció en la abertura de la pared destrozada, respirando con dificultad. «Señor, tenemos un problema. Don Rogelio no se está reagrupando. Se dirige al lugar donde todo comenzó». Don Ricardo se quedó muy quieto. «¿La bodega?» «Sí, y está trayendo a todos. Lo llama un desafío formal por el liderazgo de ambas cortes». La expresión de Carlos era seria. «Si no se presenta, pierde. Las cortes orientales caen bajo el dominio occidental. Y si me presento, combate singular a muerte. El vencedor se lleva todo». Carlos los miró a ambos. «Sabe que está debilitado. Cuenta con ello». Don Ricardo se puso de pie, forzando fuerza en su cuerpo. «Entonces no lo decepcionaremos. Reúnan a todos los que me son leales. Terminamos esto esta noche». «Espera», dijo Lupita agarrando el diario. «No entiendes la deuda de sangre. No es lo que piensas. Mi padre encontró». Más tarde, la mano de don Ricardo le acarició la cara con delicadeza. «Ahora mismo necesito asegurarme de que sobrevivas lo suficiente para contármelo». Le besó la frente, un gesto tan tierno que le rompió el corazón a Lupita, y luego se fue, moviéndose con Carlos de vuelta hacia la batalla final que les esperaba. Lupita se quedó sola en la bóveda destruida, sosteniendo las últimas palabras de su padre, sabiendo la verdad, pero incapaz de decírsela a la única persona que más necesitaba escucharla. Cuanto más se preocupa un vampiro por su deudor, más lo consume la deuda. Y don Ricardo se dio cuenta con horror creciente, se preocupaba demasiado. La bodega estaba exactamente como hace 20 años. Según don Ricardo, un esqueleto imponente de metal oxidado y ventanas rotas en el distrito industrial abandonado de Guadalajara. Aquí fue donde don Daniel Chávez había salvado la vida de un rey vampiro, donde todo había comenzado. Ahora sería donde todo terminaría. Lupita se agachó detrás de un contenedor de envío a 200 metros de distancia, observando a los vampiros reunirse en el espacio abierto frente a la bodega. Docenas de ellos, quizás un centenar, divididos en facciones claras. A la izquierda, los leales de don Ricardo, sus guardias restantes, vampiros de la corte oriental que aún creían en él. A la derecha, las fuerzas de don Rogelio, más grandes, mejor armadas, confiadas. «No deberías estar aquí», dijo Carlos a su lado. Había intentado que se quedara en una casa de seguridad, pero ella simplemente lo había seguido de todos modos. «Si las cosas van mal, necesito hablar con don Ricardo». Antes de que esto empiece, Lupita apretó el diario de su padre. «Carlos, la deuda de sangre no es lo que ninguno de ustedes piensa. Mi padre descubrió». «Señorita Chávez», los ojos oscuros de Carlos eran amables pero firmes. «Lo que sea que su padre descubrió, no importará si nuestro rey muere esta noche. Don Rogelio lo desafiará a combate singular. Ley antigua. Nadie puede interferir una vez que comienza. Puede ganar don Ricardo». Carlos guardó silencio por demasiado tiempo. Con toda su fuerza, sin duda, tal como está ahora, debilitado por la deuda, herido por el ataque de Hernández. Negó con la cabeza. Don Rogelio cuenta con que sea demasiado honorable para echarse atrás y demasiado débil para ganar. Abajo, don Ricardo salió por la entrada principal de la bodega. Incluso desde esta distancia, Lupita pudo ver que se había arreglado. Abrigo nuevo, cabello recogido, cada centímetro el rey que se suponía que era, pero sintió su fatiga a través del vínculo, sintió el dolor que escondía bajo su porte regio. Don Rogelio avanzó para encontrarse con él, y la multitud de vampiros guardó silencio. Don Ricardo Aurelius. La voz de don Rogelio resonó por todo el espacio. «Te desafío por el liderazgo de las cortes orientales y occidentales. Combate singular según las viejas leyes. ¿Aceptas?» «Acepto», dijo don Ricardo simplemente, «con una condición. No estás en posición de poner condiciones». Sin embargo, los ojos de don Ricardo recorrieron a los vampiros reunidos. «Cuando gane, todos los que se pusieron de tu lado recibirán amnistía. Sin ejecuciones, sin castigos. Nos unificamos como una sola corte, no como conquistadores y conquistados». Murmullos recorrieron la multitud. Incluso algunos de los partidarios de don Rogelio parecían sorprendidos. «¿Y cuando yo gane?», preguntó don Rogelio. «Las cortes orientales son tuyas. Haz con ellas lo que quieras».
La voz de don Ricardo bajó. Pero dejas en paz a Lupita Chávez. La deuda de sangre se anula con mi muerte. Se convierte en una humana más, sin importancia para ti. No. Lupita dio un paso adelante, pero Carlos le agarró el brazo. No, siseó, solo lo distraerás. De acuerdo, dijo don Rogelio sonriendo, aunque me parece conmovedor que tus últimos pensamientos sean para tu humana mascota. Sacó una hoja larga. Plata. Se dio cuenta Lupita con horror. ¿Empezamos? Don Ricardo sacó su propia hoja. Una cosa más, don Rogelio. Después de que pierdas esta noche, después de que tu ambición te haya costado todo, quiero que recuerdes este momento. Recuerda que elegiste el orgullo sobre la paz. Elegiste el poder sobre la lealtad. Guarda el discurso para tu elogio fúnebre. Don Rogelio atacó. La batalla fue demasiado rápida para que los ojos humanos de Lupita la siguieran por completo. Las hojas chocaron en destellos plateados. Los dos vampiros moviéndose más rápido que el pensamiento. Don Ricardo era hábil. 300 años de experiencia en cada parada y golpe. Pero Lupita sintió su debilidad a través del vínculo. Cada movimiento le costaba. Cada golpe que bloqueaba enviaba dolor irradiando a través de su conexión. Don Rogelio era implacable, aprovechando su ventaja, empujando a don Ricardo hacia atrás, hacia la pared de la bodega. «Tengo que detener esto», dijo Lupita desesperadamente. «Carlos, tiene que haber una manera». «No la hay. Las viejas leyes son absolutas». La mandíbula de Carlos se apretó. «Todo lo que podemos hacer es mirar». El acero resonó contra el acero. Don Ricardo se agachó bajo un golpe que le habría arrancado la cabeza. Rodó. Se levantó cortando. Su hoja alcanzó el hombro de don Rogelio, sacando sangre oscura. Pero el contraataque de don Rogelio fue más rápido, y su hoja plateada trazó una línea en el pecho de don Ricardo. Don Ricardo se tambaleó, y Lupita sintió su dolor como si fuera el suyo. Ardiente, agonizante, el envenenamiento por plata extendiéndose por él. «Levántate», susurró. «Por favor, levántate». Don Ricardo se levantó más lento esta vez. La sangre empapaba su camisa. Lupita sintió su fuerza vital parpadeando. «Te estás muriendo», dijo don Rogelio, dando vueltas como un tiburón. «La sangre humana en tus venas está reaccionando a la plata. Irónico, ¿no? Lo mismo que te salvó ahora te está matando. Entonces termina con esto», dijo don Ricardo en voz baja. «No». Lupita se soltó del agarre de Carlos y corrió cuesta abajo antes de que él pudiera detenerla. «No, no te rindes». Irrumpió a través del círculo de vampiros. 100 pares de ojos inhumanos se volvieron hacia ella, y se detuvo tambaleándose entre don Ricardo y don Rogelio. «Lupita, regresa», comenzó don Ricardo. «Cállate», se giró para encararlo, lágrimas corriendo por su rostro. «Solo cállate y escúchame. La deuda de sangre no te está matando. Te estás matando a ti mismo». Le arrojó el diario de su padre. «Mi padre lo descubrió. La decadencia, el punto final, todo. No es inevitable. Es culpa. Te estás castigando por haber sido salvado, por sobrevivir cuando otros murieron, por preocuparte por los humanos que te protegieron. Cuanto más te preocupas, más te consume». Don Ricardo miró fijamente el diario, luego a ella. «Eso no es». «Lo es. Las deudas de sangre pueden durar para siempre si el vampiro quiere que duren, pero ya no quieres vivir con esta carga. Nunca lo has hecho». La voz de Lupita se quebró. «Mi padre murió tratando de hacer que lo odiaras, tratando de darte una razón para romper el juramento, porque él sabía que nunca elegirías tu propia vida antes que honrar la deuda». Los vampiros reunidos estaban en un silencio sepulcral, todos observando a esta chica humana confrontando a su rey. «Tu padre», la mano de don Ricardo le tembló al tomar el diario. «Me traicionó para salvarte». «Te amaba», dijo Lupita, «como a un hermano, y sabía que eso significaba que morirías por mí, de la misma manera que habrías muerto por él. Así que se hizo el villano. Te hizo pensar que te traicionó». Tocó la herida en su pecho, su mano se manchó de sangre. Lee su última entrada, la verdad sobre lo que le dijo a don Rogelio. Don Ricardo abrió el diario con manos temblorosas.
sus ojos carmesí escaneando la última página. Mientras leía, su expresión se hizo añicos, dolor y comprensión, y un terrible y punzante arrepentimiento inundando sus facciones. Le dijo a don Rogelio que me estaba volviendo loco, susurró don Ricardo, que la deuda de sangre me había corrompido, me había hecho traicionar los intereses vampíricos por el sentimiento humano. Destruyó mi reputación, puso a las cortes occidentales en mi contra. Todo para. Su voz se quebró. Todo para hacerme enojar lo suficiente como para romper el vínculo y salvarte. Pero nunca lo hiciste, dijo Lupita suavemente. Incluso pensando que te traicionó, no pudiste romper el juramento porque así eres tú, don Ricardo. Cumples tus promesas incluso cuando te destruyen. Don Ricardo la miró, realmente la miró, y por primera vez desde que se conocieron, Lupita lo vio sin el peso de 300 años de culpa y deber, solo una persona agotada y herida, y tratando desesperadamente de hacer lo correcto. Estoy tan cansado, admitió. He estado cansado por tanto tiempo. Lo sé. Lupita tomó su mano, su sangre mezclándose donde se tocaron. Pero ya no tienes que cargar con esto solo. Eso es lo que mi padre estaba tratando de decirte. Eso es lo que yo estoy tratando de decirte. Elige vivir, don Ricardo. No por honor o deber o deuda. Solo elige vivir. Conmovedor, interrumpió don Rogelio fríamente. Pero irrelevante. El desafío sigue en pie. A menos que... Sonrió cruelmente. El gran don Ricardo Aurelius desee rendirse para guardar sus fuerzas para su preciada humana. Don Ricardo miró a don Rogelio, luego a los vampiros reunidos, luego de vuelta a Lupita. Ella lo vio tomando una decisión, no entre la vida y la muerte, sino entre el rey que había sido y la persona que podía ser. Me rindo, dijo claramente. Jadeos resonaron entre la multitud. Incluso don Rogelio parecía sorprendido. ¿Qué? Me rindo en el desafío. La voz de don Ricardo se hizo más fuerte. He pasado 3 siglos gobernando, luchando, tomando decisiones que salvaron a nuestra especie, pero me costaron todo lo que hace que la existencia valga la pena. No más. Se volvió hacia sus leales reunidos. Carlos, tienes mi bendición para liderar. General Miguel, apóyalo. El resto de ustedes, sigan a don Rogelio si quieren poder. Sigan a Carlos si quieren paz. He terminado. No puedes simplemente irte, gruñó don Rogelio. Las cortes sobrevivirán sin mí. Siempre lo hacen. Don Ricardo atrajo a Lupita a ese